Eres parte de algo muy grande que impactará tu barrio, tu ciudad, tu país. Un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para ti, tu familia y tus amigos. Estás aquí para alabar y adorar a Jesús, para tener un encuentro con su presencia. Prepara tu corazón para oír su voz. Vamos a cantar, vamos a gritar. Bienvenido a casa. Nuestra celebración empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Privilegio que me dan en esta tarde poder compartir con ustedes la palabra. Vamos rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Si la pueden ubicar en la Nueva Traducción Viviente, si es posible. Evangelio San Lucas, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Y escribe entonces Lucas y dice: era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, escribe él, un mensaje de Dios llegó a Juan. ¿De qué Juan está hablando? De Juan el Bautista, quien era hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías, profeta Isaías, había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que clama esa voz? Esa voz dice: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Háblanos conforme a la riqueza de tu palabra. Háblanos conforme a la dirección de nuestro corazón. Háblanos conforme a la instrucción que necesitamos hoy recibir de parte tuya. Háblanos, Espíritu de Dios. Revélanos tu sabiduría. Revélanos tu amor. Revélanos tu instrucción. A ti sea toda la gloria, Padre Celestial. A ti sea toda la honra, Jesús, amado Jesús. A ti sea todo el reconocimiento, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Lucas comienza en los primeros 2-3 versículos a dar un contexto político y espiritual que antecede al ministerio de Juan el Bautista y, por supuesto, antecede al ministerio de Jesús. Lucas detalla quiénes eran los gobernadores de lo que hoy conocemos como Israel. Hay 5 gobernadores. Él los llama o los relata como Tiberio, Poncio Pilato, Herodes Antipas, Felipe, Lisanías. Ahora, todos estos gobernadores, según la historia, eran hombres corruptos, eran hombres perversos, eran hombres de tal liviandad espiritual que su inmoralidad era conocida en toda la nación. Solo de uno de ellos, por ejemplo, de Herodes Antipas, el mismo Juan le exhortó, y Lucas lo relata en el versículo 19 del mismo capítulo que estamos leyendo, el capítulo 3. Dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias,
mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Herodes había tomado por esposa a la misma mujer de su hermano. Hombres perversos, hombres livianos. Pero también escribe Lucas, dice en el versículo 2, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Cuando tú vas a la ley de Moisés encuentras que un sacerdote era vitalicio. Quiere decir que él debía ser sacerdote hasta la muerte. Era ungido. Pero curiosamente, en esta época habían dos sumos sacerdotes. Caifás era yerno de Anás, y lo que relata la historia es que Roma, el imperio romano, hizo alianza con la dirigencia espiritual de Israel, y entonces los emperadores, los gobernadores romanos elegían los sacerdotes. Y en este momento hay una alianza profunda entre la familia de Anás y los gobernadores de Roma, a tal punto que se paga para que Roma me nombre a mí como gobernador. Entonces lo que nos está dando este contexto en el que aparece Juan el Bautista es que en estos tiempos había una crisis política y una crisis espiritual en Israel. Pueblo corrupto, o mejor, gobernadores corruptos, autoridades corruptas, liviandad moral, liviandad espiritual, perversidad. Se había silenciado la voz profética, se había acallado la voz de Dios. Dice la palabra que en estos tiempos no se oía, no se conocía, no había la voz de Dios. Así que en este tiempo es cuando Dios envía a Juan el Bautista. Y a lo que quiero llegar es que el ministerio de Juan el Bautista representa lo nuevo de Dios. Por más de 400 años hubo un silencio donde Dios no habló. Por más de 400 años hubo corrupción, liviandad, inmoralidad. Pero de repente Dios trae lo nuevo de Dios. Y lo nuevo de Dios se representa, se manifiesta con Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Su mismo nombre, su mismo apelativo, el calificativo que le tenían era Juan. ¿Juan qué? Así que ¿cuál era su ministerio? Predicar el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Así que este mensaje es lo nuevo de Dios. Y también tiene que entender esto. Mire, en la época en que Juan comienza a predicar del bautismo, los judíos tenían por cultura, por ley, eran muy cercanos a los ritos con agua. Habían diferentes tipos de bautismos. Unas sectas, en algunos apartadas del territorio, se habían ido a las montañas y en esos lugares ellos hacían un tipo de bautismo. Pero este bautismo tenía el enfoque, la instrucción de ser para unos pocos elegidos. Y el bautismo era como una graduación. Había otro tipo de bautismo que era el bautismo ceremonial. Era muy común ver en las festividades y en las ceremonias de los sacerdotes cómo se bautizaban los elementos, incluso los elementos del sacrificio, los elementos para la comida, las ropas. Y también había un tercer tipo de bautismo en esa época, que era cuando un gentil se convertía en judío, lo que llamamos un prosélito. Así que eran tres tipos de bautismos. Pero el que encontramos aquí en la palabra y el que Juan comienza a predicar
no era un bautismo conocido para ellos. Es más, no era un bautismo que estaba ni siquiera en la ley de Moisés. Así que evidentemente lo que Juan estaba predicando era lo nuevo de Dios. Y en esta tarde, rápidamente, quiero profundizar en 3 lecciones de lo que representa lo nuevo de Dios. Quiero que por un segundo usted identifique alguna área de su vida donde usted necesita ver lo nuevo de Dios. No necesito que sea un hombre muy versado, de mucha trayectoria en el Evangelio, para afirmar que usted no quiere ver lo nuevo de Dios. Por ejemplo, yo quiero ver lo nuevo de Dios en Colombia. Tengo hambre por ver lo nuevo de Dios en esta nación. También quiero ver lo nuevo de Dios. Tengo expectativa, tengo necesidad, tengo urgencia de ver lo nuevo de Dios que Dios hará en Venezuela. Le quiero ser honesto, quiero ver lo nuevo de Dios en la juventud de la iglesia Manantial. Este culto no solamente va a ser el más lleno de todos los cultos, sino que incluso la juventud va a rebosar a tal punto que todos los cultos desde las 7 de la mañana, las mayorías de personas serán jóvenes. Y tengo hambre de ver lo nuevo de Dios. Pero quiero decirte, quiero que identifiques. Tómate unos segundos, 10, 15 segundos, y piensa en qué área quieres ver lo nuevo de Dios. Quizás sea tu área emocional, familiar, quizás sea tu área laboral, empresarial, financiera. Lo nuevo de Dios. Así que Dios quiere revelar a este pueblo. Tenía un mensaje, lo nuevo. ¿Y por dónde comienza? Mira, en el versículo 2 dice: Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dice: en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Cómo provocar lo nuevo de Dios en nuestras vidas? Número 1, lo nuevo de Dios inicia con arrepentimiento, no con acción. Y esto parece sencillo, pero debemos decirlo y debemos explicarlo. Cada uno de nosotros, cuando quiere entrar a una nueva temporada, quiere accesar a lo nuevo de Dios, hace un plan de trabajo y delimita o determina acciones a seguir. Es como cuando comienza el año y todo el mundo hace promesas de que va a bajar de peso. Y entre sus acciones promete hacer ejercicio, promete no comer harinas, promete tomar agua. Así que lo que primero uno hace para establecer lo nuevo de Dios, erróneamente, es establecer un plan de trabajo, unas acciones. Pero lo que la Biblia me está diciendo, que fue lo primero que comenzó a predicar Juan, era: antes de tomar una decisión, primero arrepiéntete. Lo nuevo de Dios se desata con el arrepentimiento, no con la acción. Si estás escribiendo, escribe eso. Lo nuevo de Dios se desata por el arrepentimiento, no por las acciones. Mira, Mateo 3, el mismo texto de lo que escribió Lucas,
Versículo 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 400 años de silencio, y lo primero que se escucha de Dios decir es: arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Esa palabra en griego es la palabra metanoia. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si tú quieres ver lo nuevo de Dios en alguna de las áreas de tu vida, en esa área tienes que ser consciente que necesitas arrepentirte. Tienes que ser consciente que necesitas un cambio de mentalidad. Tienes que reconocer que no has hecho las mejores cosas. Tienes que reconocer que en algo has fallado. Aquí les soy honesto, por ejemplo, en la iglesia. Este año 2017, incluso el año pasado 2016, dijimos: queremos ver lo nuevo de Dios, queremos pasar a otro nivel, queremos avanzar a otro nivel. Así que lo primero que se hizo con el equipo pastoral y el equipo administrativo fue reunirse. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para decir: bueno, ¿en qué hemos fallado? ¿En dónde tenemos que mejorar? ¿En qué tenemos que cambiar? Necesitamos un cambio de mentalidad. Arrepentirse no es salir a tomar decisiones a la loca, es saber en qué has fallado. Jóvenes, hay áreas que necesitamos continuamente arrepentirnos. Padres de familia, hay áreas que continuamente tenemos que hacer un alto y tener un cambio de mentalidad. El arrepentimiento no es simplemente una acción de sentirme mal. El arrepentimiento no es simplemente una decisión de castigarme emocionalmente. No, es mucho más que eso. Es hacer un alto para tomar un cambio de mentalidad. Arrepentimiento antes que acción. Número 2. Dice Mateo 3:5: y salía a él Jerusalén y toda Judea. Quiere decir las personas de Jerusalén y de toda Judea. Y salían a él de todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por el Jordán, confesando sus pecados. Lo nuevo de Dios se desata cuando me expongo. Mira esto. Las nuevas cosas de Dios demandan exposición. ¿Qué quiere decir eso? Nunca Dios... Yo he conocido gente que se arrepiente. Dice: yo estoy fallando en esto, pero yo no le voy a decir a nadie. Eso es entre Dios y yo. Él conoce. Conozco gente que anda mal en sus finanzas, pero nunca lo dicen a nadie y siguen gastando como si estuviesen bien. Nunca lo confiesan, nunca lo hablan. Se quedan callados, diciendo: no, yo sé que Dios va a hacer el milagro y nadie lo notará. Pero yo encuentro en la Biblia que el mensaje no era solo arrepentirse. Dice la Biblia que cuando la gente iba a bautizarse, confesaba públicamente sus pecados. En otras palabras, se exponían. Llegaban hombres a donde Juan el Bautista y decía: yo le fui infiel a mi esposa y me arrepiento, me expongo. Y entonces era bautizado. Yo soy un ladrón, yo cobré más impuestos, yo soy corrupto, yo soy mentiroso, cometí adulterio, estoy atado a la pornografía, estoy atado al alcohol, estoy atado a las drogas. Lo decían públicamente. Incluso fue una costumbre que tuvo la iglesia primitiva. En los días de culto era muy normal que en medio del culto el pastor, el sacerdote, preguntase: ¿quiénes han pecado en esta semana? Y públicamente se levantaban y manifestaban y declaraban sus pecados, se exponían. Y le pregunté al Señor: ¿por qué la exposición? Y me dijo: sin exposición no hay salvación. Mira esto: todo hombre en la Biblia que recibió un milagro tuvo que exponerse. Aún la mujer del flujo de sangre, ella tocó a Jesús y pensó que iba a pasar desapercibida.
Y Jesús la expuso. ¿Por qué? Porque la exposición mata tu ego. La exposición mata tu orgullo. La exposición mata tu arrogancia. La exposición desnuda tu debilidad y desnuda tu necesidad. Nunca en la Biblia, pero nunca en la Biblia hay un milagro sin exposición. Cuando el comandante Naamán va a Elías y lo busca, él le dice: ve y sumérgete en el río, 7 veces en el río Jordán. Y este hombre, ¿qué le tocaba hacer? Él venía con su atuendo de militar. ¿Y qué le toca hacer él? Y mostrar su lepra, exponer su lepra. Nunca verás lo nuevo de Dios si no te expones. Tienes que exponerte. Tienes que decirle a tu líder, tienes que decirle a tu pastor, tienes que decirle a tu esposa: te fallé. Tienes que decirle a tus hijos: no he sido el mejor. Tienes que exponerte. No hay nada más horrible que la hipocresía. Y si tú quieres ver de verdad lo nuevo de Dios, tienes que exponerte. Yo quería mejorar en mi área académica. Nunca fui el mejor, pero tampoco nunca fui malo. Era del montón. Y como me iba bien con poco esfuerzo, me acostumbré a eso. Pero el día que quise mejorar, tuve que exponerlo. Tuve que decir: la verdad es que soy mediocre. Estudio lo que me toca, no soy el mejor. Y solamente cuando lo expuse, cuando me arrepentí, cuando lo expuse y comencé a estudiar y comencé a tomar cambios, pero una vez que me expuse, la sorpresa fue que recuerdo que estaba estudiando ese semestre y el siguiente semestre saqué la nota más alta de la universidad. No del semestre, no de los compañeros, de toda la universidad. Necesitaba ser expuesto en mi mediocridad para poder ver lo nuevo de Dios. ¿En qué áreas necesitas ser expuesto en esta tarde? Tú dijiste que querías ver lo nuevo de Dios. No lo verás si no te expones. Número 3. Algo ahí sobre lo que se expone que no quiero dejarlo aquí en el tintero. Lo que se expone se transforma, lo que se oculta permanece igual. Toma tú una mata y escóndela en un closet. Escóndela en un lugar oscuro, que nadie la vea. Esa mata no solo permanecerá igual, sino que se morirá. Pero si tú la expones al sol, pero si tú la expones al agua, pero si tú la expones a los nutrientes, esa planta se transformará. Lo que se expone se transforma, lo que se oculta permanece igual. Ahora, siguiendo con lo que nos enseña Lucas, comienza a predicar lo nuevo de Dios, el arrepentimiento, y comienza a declarar exposición. Y llega Jesús y tiene este encuentro con Juan, que lo relata Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿A qué se refería con cumplir toda justicia Jesús? Mira, en la ley de Moisés no existía el bautismo de Juan, así que no estaba en la ley. Así que si Jesús no se bautizaba en aguas, no estaba infringiendo la ley. Tú y yo sabemos, y la Biblia lo enseña, que en Jesús nunca fue hallado pecado. Así que ¿a qué justicia se refería Jesús cuando él dice: me es
necesario, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿A qué se refería Jesús? Mira esto. El bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, vino como una orden de Dios. Fue dado por la palabra de Dios. En el versículo 2 dice que, de Lucas 3, en el versículo de 2 dice que vino palabra de Dios a Juan. Así que Dios tuvo que hablarle a Juan y decirle: Juan, comienza a predicar el bautismo de arrepentimiento. Vino como una orden de Dios, fue dado por la palabra de Dios. Así que cuando Jesús dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, lo que está diciendo Jesús es: conviene que cumpla toda la palabra de Dios. Toda la justicia es toda la palabra de Dios. Y aquí sale una lección tremenda. Número 3, para ver lo nuevo de Dios necesito arrepentimiento, necesito exposición. Pero número 3, cumple toda justicia. ¿Qué significa cumple toda justicia? Cumple toda la palabra. Y aquí hay una frase que el Señor un día me habló y marcó mi corazón, y es: honra la palabra y la palabra te honrará a ti. Honra la palabra y la palabra te honrará a ti. Jesús cumplió la palabra, así que la palabra honró a Jesús. Nada más cuando Jesús se bautiza, dice la Biblia que los cielos se abrieron y salió una voz del cielo, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús honró la palabra y la palabra le dio el poder para ser librado de la tentación. Jesús honró la palabra y la palabra, por el poder de la palabra, el agua se convirtió en vino. Jesús honró la palabra y por la palabra se desató liberación para todos aquellos que estaban atados por espíritus inmundos. Jesús honró la palabra y la palabra desató sanidad a los cuerpos enfermos. Jesús honró la palabra y la palabra desató multiplicación cuando otros veían escasez. Jesús honró la palabra y la palabra detuvo la tormenta. Jesús honró la palabra y la palabra resucitó a Lázaro. Jesús honró la palabra y la palabra trajo revelación y sabiduría del reino. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si quieres ver cambio, si quieres ver lo nuevo de Dios, no necesitas las 7 leyes del éxito, los 14 principios del liderazgo, las 4 fórmulas para ser rico, los 7 ejemplos para que te vaya bien, los 4 hábitos de los hombres exitosos. No, lo que tú necesitas es honrar la palabra, porque el que honra la palabra lo honra a él. Mira, joven, en tu sexualidad honra la palabra, que la palabra te honrará a ti. La palabra dice que te mantengas puro y santo hasta el matrimonio. Honra la palabra y la palabra te honrará a ti. La palabra dice que diezmas, que ofrendes para ver multiplicación y que tus graneros rebosen. Honra la palabra y la palabra te honrará a ti. Honra la palabra. No son fórmulas mágicas. ¿Quieres ver lo nuevo de Dios en tu ministerio? Honra la palabra. ¿Quieres ver lo nuevo de Dios en tu hogar? Honra la palabra. ¿Quieres ver lo nuevo de Dios en tu economía? Honra la palabra. ¿Quieres ver lo nuevo de Dios en tu familia? Honra la palabra. Porque cuando honras la palabra te honrará a ti. ¿Lo puede decir conmigo? Honra la palabra. Porque cuando honras la palabra me honrará. Honra la palabra. Honra la palabra. Ahora, hay un detalle que no es menor, y es que en los tiempos de Juan el Bautista
el perdón de pecados, el perdón, para recibir el perdón de pecados, no era a través de un bautismo. Eso era muy fácil, ¿o no? En los tiempos de Juan, para recibir el perdón de pecados, una vez al año se hacía una expiación, se llevaba una ofrenda al templo, los sacerdotes hacían un sacrificio, y a través de ese sacrificio, toda familia, toda persona en Israel recibía perdón de pecados. Pero aparece Juan diciendo: un momento, no necesitas ese sacrificio para perdón de pecados. Simplemente bautízate, arrepiéntete, expón, honra la palabra y serás perdonado. Y cuando pensaba en el bautismo, recordé una prédica que escuché hace algunos días, donde el pastor decía: lo fácil de hacer, desafortunadamente, nos resulta difícil de creer. Todo lo de Dios es fácil de hacer, pero como es tan fácil de hacer, para nosotros se hace difícil de creer. Marcos 16:16 relata que Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de sencillo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Fácil o difícil? Ayúdeme, ¿fácil o difícil? Ahora, usted encuentra en la Biblia, en Lucas 20, usted va al relato y dice que hubo una discusión entre los sacerdotes y los escribas, y le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y Jesús le responde en el versículo 3: os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, Él nos dirá ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era un profeta. Así que lo que demuestra este texto es que aún las autoridades de Israel no creían en el bautismo, porque era algo muy fácil. Y hoy tenemos que hacer un alto. La Biblia incluso nos dice en Hechos 2, 37, 38, que Pedro, predicando a la multitud, arrepentidos, compungidos en su corazón, expuestos por su maldad, le dijeron a Pedro: ¿qué haremos para ser salvos? Y él les dijo en el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Fácil o difícil? ¿Quieres tener intimidad con el Espíritu Santo? Bautízate. No, pero no, eso es tan fácil, no puede ser. No, tengo que meterme a ayunos, y tengo que meterme a cosas más profundas, y tengo que hacer sacrificios, y tengo que, no sé, exigirme, morir, hacer. No, la Biblia está diciendo: bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo. Bautízate, cree, arrepiéntete, bautízate y serás salvo. Tenemos la costumbre de que si no es difícil, no lo creemos. Si no es complicada la situación, si Dios no nos pide algo difícil, creemos que entonces no vamos a ver lo nuevo de Dios
en nuestras casas, lo nuevo de Dios en nuestra economía, lo nuevo de Dios en nuestra familia, lo nuevo de Dios en nuestra profesión. Mira, Josué y Caleb, junto con 10 espías, van a la tierra prometida. Ellos regresan y le dicen: es fácil, el Señor nos la va a entregar, es fácil, vamos, tomémosla, arriesguémonos, es fácil. Y los otros 10 dijeron: no, es imposible, es muy difícil. No, somos campesinos, venimos de ser esclavos, no somos hombres de guerra, ellos son gigantes. No, es complicadísimo. Ellos le dicen: pero si el Señor nos dijo, ¿qué nos cuesta creerle? ¿Por qué no le creían? Porque era muy fácil. Así que cuando tenemos la tendencia que cuando es tan fácil, nos cuesta creer. Así que estos hombres, estos 10 espías, persuadieron a todo el pueblo para que no tomaran la tierra prometida. ¿Y qué pasó con todo el pueblo y con los 10 espías? Perecieron. Pero aquellos que dijeron que era fácil y que creyeron, permanecieron. Y no solamente permanecieron, sino que ellos fueron los que repartieron la tierra por heredad. Ellos fueron los que tomaron conquista, tomaron dominio y vieron lo nuevo de Dios. Ellos no perecieron en la esclavitud, ellos no murieron en un desierto. Ellos decidieron creer y vieron lo nuevo de Dios. En otras palabras, ellos honraron la palabra los honró a ellos y vieron lo nuevo de Dios. Dios te está pidiendo en aquellas áreas cosas fáciles. Cosas fáciles. Señor, dame un buen empleo, quiero prosperar. El Señor te dice: ok, sirve. Ve y sirves. No, o sea, yo estoy hablando de un buen empleo. Yo estoy hablando de ser ejecutivo. Yo estoy hablando de tener una empresa. Y el Señor te vuelve a contestar y te dice: ok, sirve. Y es tan fácil que decimos: no, ¿cómo voy a creer en eso? Dios te está diciendo, tú estás pidiendo por tu esposo, por tu esposa, y Dios te dice: esa relación que tienes ahí medio rara, con una amistad medio, córtala. Fácil. Es solamente un enamoramiento, un gusto extraño, un gusto medio loco. El Señor te dice: bórrala de tu celular, el teléfono. Bloquéala de tus redes. Es fácil. Tú dices: no, pero es que si la bloqueo me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. ¿Y con quién voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? No, es imposible. No, así de fácil no puede ser. No, tengo que hacer un ayuno de 40 días. El Señor te dice: no, córtala, es fácil. Es fácil. Señor, necesito romper esta esclavitud al pecado, esta pereza espiritual. El Señor te dice hoy: bautízate. ¿No más? ¿Bautizarme? ¿Ir a las aguas, descender y bautizarme? Sí, bautízate. No, eso está muy fácil. No, yo creo que el Señor me quiere, es una prueba. Voy a subir a Monserrates de espaldas y con los ojos tapados. El Señor te dice: no, bautízate. Bautízate. Es fácil de hacer, pero desafortunadamente es difícil de creer. Cuando tú decides arrepentirte, cambiar de mente, exponerte, honrar la palabra, creer la palabra, que es fácil. Alguien me dice, alguien un día me decía: es que es tan difícil dejar de pecar. Y yo le dije: al revés, lo difícil es pecar, lo fácil es dejar de pecar. Dígame un hombre infiel si es fácil tener 4 mujeres. Engaña a la una, ropa acá en la maleta, el perfume tiene que cambiarse, llegar a la otra cita, apagar el celular, borrar el mensaje, sacar plata aquí, botar la tarjeta, romper la factura si fue un restaurante, volver a decir una mentira, acordarse de lo que dijo hace una semana, acordarse de lo que dijo hace un mes, en dónde estaba, cómo fue, quién era. Dígame si eso no es difícil.
Lo fácil es dejar de pecar. Lo fácil es servir a Dios. Lo fácil es bautizarse. Dios te dice: ¿quieres tener una semana bendecida? Congrégate. ¿Es fácil o difícil? Lo fácil de Dios. Ahora, beneficios del bautismo. Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú haces lo fácil, cuando tú honras, cuando tú te expones, los cielos se abren a tu favor. Si quieres ver los cielos abiertos, lo nuevo de Dios sobre tu vida, simplemente tienes que decidir hacer lo que Dios te está ordenando hacer. Jesús, no solamente los cielos se abrieron, Jesús fue bendecido. Esa palabra que nos cuenta Mateo 3:16, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, era una bendición, era una habilitación. Mira cómo funcionan las bendiciones. Tú y yo somos como una semilla. La bendición son los nutrientes que activan lo que hay en esa semilla. Esa semilla genéticamente ya tiene todo para crecer, todo su fruto, todo su potencial. Lo único que necesita son los nutrientes para activarse. Asimismo es la bendición. Cuando sobre ti se desata una bendición, es un depósito que activa todo lo que está en ti. Así que cuando Jesús obedeció, los cielos se abrieron y vino el depósito, vino la activación que trajo lo nuevo de Dios. Jesús entró a ese río a bautizarse como un carpintero, pero salió siendo el profeta, el sacerdote, el ungido y aún más el Hijo de Dios, en quien Él tenía complacencia. Lo nuevo de Dios se desata a tu favor. Simplemente tienes que obedecerlo. Quiero que te pongas sobre tus pies. Y quiero honestamente preguntarte: ¿quiénes aún en esta tarde saben en su corazón que Dios les está diciendo: haz renuncias que son fáciles? Incluso te está diciendo: ven, toma el paso del bautismo. Es fácil. Es tan fácil que a veces la gente dice: no, después lo hago. ¿Será que funcionará? ¿Será que servirá? ¿Será que sí traerá esto lo nuevo de Dios? Hoy yo te digo que en su palabra lo dice. Así que te quiero pedir el favor que pases adelante. Todos aquellos que dicen hoy Dios me está pidiendo renuncias y hoy decido que van a ser fáciles en mi vida, quiero que pases aquí adelante. Y quiero que aquellos que Dios les está hablando de tomar la decisión de bautizarse, este segundo semestre es un buen tiempo para obedecer la palabra. Honra la palabra y la palabra te honrará a ti. Gracias por haber estado con nosotros. La grandeza de Dios se ha manifestado a tu vida. Ahora te invitamos a seguir creciendo en tu madurez espiritual y relación con Dios. Conéctate con nosotros a través de nuestra página web www.soymanantial.com.